Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El COVID desaceleró a la economía colombiana. El DANE reveló hoy el crecimiento del Producto Interno Bruto del primer trimestre de este año, que fue de 1,1%. La construcción fue el sector más golpeado. La agricultura y los servicios públicos tuvieron un buen comportamiento. Les contaremos cómo les fue a las otras actividades de nuestra economía. Las reacciones de los gremios, distintos sectores empresariales del país se refirieron a los datos entregados por el DANE y mostraron su preocupación por el oscuro panorama que afrontan. De la mano de un experto, analizaremos estos resultados. ¿Oportunidad o desafío al gobierno? Una nueva polémica desató el anuncio de Uber de empezar a movilizar pasajeros usando los vehículos de personas exceptuadas en la cuarentena. Les contaremos los detalles. Y comenzamos con el informe del DANE sobre la economía colombiana. Durante el primer trimestre de este año, el crecimiento se desaceleró de forma notable frente al mismo periodo del año pasado. Creció mucho menos inclusive de lo que la mayoría de los expertos estaban pronosticando. Veamos los principales datos entregados hoy por el director del DANE. El día de hoy le presentamos al país que el crecimiento de la economía colombiana tuvo una desaceleración, pasando de crecer al 2,9% en el primer trimestre de 2019 al 1,1% en ese primer trimestre de 2020. Las tres actividades económicas fundamentales que explicaron esa desaceleración de la economía fueron, en primer lugar, la construcción, la explotación de minas y canteras y las actividades de entretenimiento y las actividades artísticas. Esta variación del 1,1% anual para el primer trimestre de 2020 es muy similar, un poco por encima, a la variación que vimos en el primer trimestre de 2017. Específicamente, la llegada del COVID-19 afectó la dinámica estructural de toda la economía colombiana, porque, como ustedes lo recuerdan, veníamos creciendo a velocidades del 3 o el 4%, incluso 4,6% en el mes de febrero, y pasamos a crecer negativo, cercanos al 4,9% en el mes de marzo. El COVID-19 tuvo unas afectaciones importantes en uno de los principales sectores que estaba explicando positivamente el crecimiento de la economía colombiana en 2019, que era el comercio, alojamiento, restaurantes y transporte. El gasto final de los hogares tuvo una estabilidad que permitió que estuviera creciendo casi al 3,7%, muy cerca del crecimiento que habíamos visto en el primer trimestre del 2019. ¿Qué significa? Que si bien los colombianos dejamos de ir a actividades de entretenimiento, actividades de restaurantes, nos sobreabastecimos en algunos productos como productos de higiene personal, productos farmacéuticos y sobre todo en alimentos, que fueron noticia durante todo el mes de marzo por la afluencia masiva de consumidores a adquirir productos como papel higiénico, arroz, aceite, plátano, huevos, para proveerse de las medidas de aislamiento preventivo obligatorio que se decretaron desde el 24 de marzo. Y para analizar estos datos que conocimos hoy por parte del DANE, hacemos contacto con el economista y exministro de Hacienda, el doctor Mauricio Cárdenas Santamaría. Recordemos que él tuvo que administrar desde la cartera de Hacienda el último choque económico que tuvo Colombia después del año 2014, cuando se desplomó el petróleo y también tuvimos una fuerte desaceleración. Doctor Cárdenas, por eso lo hemos invitado. Bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo está usted? Muy bien, Víctor, gracias. Gusto siempre estar en su programa. Doctor Cárdenas, mire, cuando arrancó este año hablábamos con los analistas y decían, antes de que sucediera lo del coronavirus, mire, la economía colombiana crecerá ese primer trimestre por encima del 3%. Hace tan solo una semana esperaban en promedio los analistas un 2%, porque ya estaban incorporando el efecto del coronavirus. Y vimos realmente un 1,1%. Todo esto se puede atribuir a la llegada del coronavirus, teniendo en cuenta que estamos hablando de un confinamiento de no más de 1 o 2 semanas en el último periodo de marzo. Eso es cierto. Recordemos que es el primer trimestre del año, o sea, terminando el 31 de marzo. En ese periodo solo hubo 7 días
de confinamiento, 7 días hábiles de confinamiento, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá. O sea, no es totalmente atribuible al coronavirus el resultado del primer trimestre. Los estragos del coronavirus los vamos a ver es en el segundo trimestre del año. Pero indiscutiblemente el coronavirus cambió la ecuación económica de Colombia, nos cambió completamente el panorama. Yo creo que había un consenso a comienzos de este año que el crecimiento iba a estar por el orden de 3.5% y hoy lo que se está proyectando es una caída de menos 5.5 este año, y todo eso pues evidentemente es por cuenta del coronavirus. Doctor Cárdenas, pues ya los colombianos sabemos qué ocurrió en abril, una cuarentena prácticamente total en el país. En mayo se reabren algunos sectores, no sabemos qué va a suceder en junio. Es decir, que los datos serán muy preocupantes, muy alarmantes ya para el segundo trimestre de este año. ¿Usted tiene alguna proyección? Va a ser un muy mal trimestre porque podemos juzgar por lo que alcanzó a pasar en marzo, con algunos días de cuarentena y de aislamiento. Pues marzo es un mes en el que hubo una gran caída de la actividad económica, contrarrestando, por cierto, lo que se había logrado en enero y febrero. Entonces, podemos pensar, por ejemplo, estamos viendo una caída de las actividades del comercio que es más o menos del 11% en las grandes ciudades del país. Estamos viendo que en estos meses, desde que empezó el confinamiento, las remesas han caído en un 22%. Hemos visto, por ejemplo, este es un indicador muy importante de la actividad económica, el consumo de combustibles en Colombia, gasolina y ACPM, desde que empezó el confinamiento ha caído en un 52%. El consumo de energía eléctrica en la industria ha caído un 29%. Entonces, sí hay una señal de que evidentemente los efectos económicos del coronavirus van a ser muy fuertes, pero es un hecho que esto está pasando en el mundo entero y que es resultado de las medidas de aislamiento que han sido absolutamente necesarias para evitar que la pandemia se dispare. Entonces, pues yo diría que es un costo en el que hemos tenido que incurrir como país y como sociedad, debido a que le hemos dado prioridad a evitar que el COVID-19 se convierta en Colombia en un problema tan severo y tan serio como lo es hoy en países como Ecuador o Brasil. Doctor Cárdenas, usted tuvo que sortear el anterior choque económico por cuenta de la anterior crisis de los precios del petróleo. ¿Cómo es la reactivación? Después de junio, ¿podemos empezar ya a pensar en algo un poco más positivo hacia adelante? Es decir, segundo semestre de este año, ¿cómo pinta la economía? Yo creo que tenemos que ser prudentes, porque si pudiéramos decir que ya terminan las medidas de aislamiento y que todos vamos a poder salir nuevamente a nuestras actividades, pues evidentemente uno podría decir que la recuperación va a ser rápida, lo que los economistas llaman en forma de una V, es decir, cae pero rebota inmediatamente. No parece que ese vaya a ser el caso, porque evidentemente vamos a necesitar medidas de aislamiento durante más tiempo para evitar que la pandemia se dispare. Entonces no vamos a volver a una normalidad. Yo creo que vamos a mantener una situación desde el punto de vista económico que va a ser frágil, porque precisamente no vamos a poder recuperar toda la actividad y sobre todo no vamos a poder dar por concluido el periodo de aislamiento en el inmediato futuro. Vamos a mantener un porcentaje importante de la población aislada debido a que es la manera más prudente de evitar que la pandemia se siga, multiplicando. Cárdenas, usted que conoce muy bien la estructura, la composición de nuestra economía, en ese proceso de reactivación ya veíamos hoy que de los sectores más golpeados están la construcción, manufacturas, actividades artísticas. ¿Para cuáles sectores será más difícil y más demorada esa reactivación? Fíjese, Víctor, que dentro del sector de la construcción está pasando todo lo malo y todo lo bueno que puede pasar en este momento. Lo malo es que la edificación de viviendas está muy caída, porque evidentemente pues es un sector que se paró, la demanda se ha caído, la gente obviamente no está comprando vivienda. Ese es un sector que está muy golpeado, pero al mismo tiempo el sector de obras civiles sacó la cara y yo creo que salvó la patria, porque si el sector de obras civiles no hubiera crecido en el primer trimestre de este año como lo hizo al 9%, pues otro habría sido el resultado económico. Esto me lleva a decir que en medio de esta coyuntura tan difícil, el gobierno tiene que usar todas las herramientas para evitar una mayor caída, y una de ellas son las obras civiles, porque las obras civiles, recordemos, son puentes, viaductos, túneles, carreteras, oleoductos, pozos petroleros, donde es más fácil aislar a la gente que trabaja, es más fácil lograr ese distanciamiento y le puede ayudar mucho a la economía.
Yo creo que las cifras de hoy son un respaldo claro y contundente a la necesidad de hacer más inversión en obras civiles, porque es el sector que nos puede, digamos, ayudar a evitar que esto sea una crisis más profunda. Doctor Cárdenas, un carro golpeado para que vuelva a andar, pues necesita que alguien lo impulse, que alguien lo empuje, o si está pinchado, que alguien le ponga un poquito de aire o le inyecte gasolina. El gobierno ha tomado ciertas medidas para contrarrestar este choque, se han anunciado algunos programas. ¿Falta más por hacer? ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista fiscal o dentro de las posibilidades que tenga un gobierno para que esto se resuelva más rápidamente? Víctor, yo creo que el gobierno ha hecho una buena tarea y ha dado una respuesta rápida y efectiva, pero obviamente se necesita más. ¿Qué ha hecho el gobierno? A los colombianos que están en condición de pobreza o vulnerabilidad, los apoyos a través de Familias en Acción o de Ingreso Solidario, eso ha estado muy bien. A los asalariados, pues el apoyo que está ofreciendo el gobierno ahora, pagar el 40% de un salario mínimo. Pero hay una población sánduche, que no es pobre, pero que tampoco es asalariada. Pensemos en las 400.000 personas que trabajan en peluquerías y salones de belleza, que son cuenta propia, es decir, son independientes, no son asalariados. O casi 300.000 meseros y cocineros en Colombia, que no tienen un salario, sino que ganan todos los días en función de su trabajo. Ese grupo es el que más me preocupa a mí en este momento, porque es un grupo que no está recibiendo apoyos y es un grupo que, por cierto, por su propio oficio, por su propia ocupación, no va a poder salir a trabajar muy pronto, porque esas son actividades de mucho contacto personal. Entonces a ese grupo no se nos puede olvidar, a ese grupo hay que ayudarle, porque es un grupo que puede que no esté en condición de pobreza, pero pasados unos meses sin trabajo puede caer en esa situación fácilmente. Doctor Cárdenas, cuando uno habla con ustedes, los expertos, los economistas dicen, mire, lo que pasa es que no es tan fácil, la plata para ayudarle a todo el mundo no sale de los árboles, no sale mágicamente por ahí, y por eso pues el gobierno ha anunciado que va a iniciar unos procesos o va, digamos, continuar unos procesos de endeudamiento y de un fuerte endeudamiento para la nación. Al final, ¿cómo se van a pagar esas deudas? ¿Cómo se adquieren esos compromisos? ¿Qué tan comprometidos vamos a quedar en el tiempo todos los colombianos? Las cuentas habrá que pagarlas. Claro, aquí va a aparecer alguien con un criterio populista y con mucha demagogia diciendo que esas cuentas mejor nos olvidemos de ellas, pues eso sería poner al país en una situación muy dura, muy difícil, agravar aún más el problema. No, nosotros los colombianos somos serios y pagamos las cuentas. Habrá que pagarlas a futuro. En este momento, pues hay que gastar. Este es el momento del apoyo a los sectores que están en situaciones de mayor dificultad. Y más adelante tendremos que pagar estas cuentas y todos vamos a tener que hacer un esfuerzo. El gobierno debería desde ya hacer unos recortes en gastos que no son indispensables, pensar en hacer el presupuesto del año 2021 sobre la base cero, es decir, empezar de cero, para que muchas cosas que se hacen en el Estado colombiano pues se dejen de hacer, porque vamos a tener que priorizar. Y aprovecho también para decir, se ha aumentado el déficit fiscal, sin duda alguna, y eso está bien para atender esta situación. Y el barril tiene fondo, esto no es ilimitado, llega a un punto donde al gobierno se le acaban los recursos. Por eso es que también tenemos que empezar a abrir la economía con mucha prudencia, paso a paso, lentamente, oficio por oficio, aquellas actividades, digamos, que puedan tener distanciamiento social, donde los trabajadores o los operarios puedan estar lejos de sus compañeros de trabajo. Todo eso hay que empezar a abrirlo porque la economía, digamos, no aguanta. Y el Estado colombiano es un Estado que no tiene la capacidad de sostener por mucho tiempo los subsidios que se están ofreciendo en este momento. Doctor Cárdenas, como siempre, muchas gracias por sus explicaciones, por su visión y por atendernos en Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Gracias a ustedes. El exministro Mauricio Cárdenas, hoy aquí hablando sobre las cifras de la economía. Precisamente la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, también reaccionó a los datos económicos del primer trimestre. Este es el análisis del doctor Jaime Alberto Cabal. La caída de la economía del Producto Interno Bruto al 1.1% fue en nuestro concepto mayor de lo esperado. Esto demuestra que a pesar de que enero y febrero fueron meses importantes en el crecimiento económico, que el país empezó bien en su comportamiento económico, los últimos 15 días de marzo tuvieron un peso enorme en el deterioro de ese crecimiento. Y particularmente sectores como el turismo y el comercio, que habían sido jaloneadores de la economía en el año 2019, pues fueron los más perjudicados y por eso la caída tan grande
como se demostró en este primer trimestre, igualmente el sector agropecuario y la construcción. Es preocupante porque esto está generando una proyección de un mes de abril absolutamente dramático, que va a tener un comportamiento muy negativo, y un mes de mayo de pronto un poco menos malo, pero la gran esperanza está puesta en que junio, con una reapertura ya casi total de la economía colombiana, pueda generar o mermar ese crecimiento que se espera mucho más bajo, quizás negativo de una manera importante para el segundo trimestre. Y es que este dato del primer trimestre sorprendió negativamente las proyecciones de los analistas. Esperaban un poco más, el dato salió más abajo. Consultamos a la presidenta de ACOPI, asociación que reúne a las pequeñas y medianas empresas, sobre estos resultados del primer trimestre en la economía del país. Aquí las apreciaciones de la presidenta Rosemary Quintero. El DANE entregó la cifra de crecimiento de la economía y positivo. Como era de esperarse, las actividades que contribuyeron, agricultura, servicios públicos, la parte financiera, manufactura quedó de parte del lado negativo, a pesar de estar incluido alimentos. Igual confección y textil, que han tenido un poquito de oportunidad, no tan significativa como sus cifras lo demuestran. Por otro lado, en la activación del sector empresarial manufacturero, el 60% apenas comenzó sus actividades a partir del 1 de mayo. Esperemos que esto siga acelerándose. Siguen teniendo un poquito de dificultades en la variación de precios de las materias primas e insumos. El tema de recursos para la liquidez o capitalización también les preocupa, la implementación de los protocolos, que es el gran compromiso, pero pues seguiremos en la labor y esperar que los indicadores que vamos seguramente a evaluar para el segundo trimestre van a mostrar el reflejo de toda esta situación que hemos estado viviendo, pero seguir haciendo el esfuerzo para que sea lo menos negativo desde el punto de vista económico y social. Cambiando de tema, la empresa XCM, una filial del grupo ISA, presentó varios escenarios para la atención de la demanda eléctrica en el país, el consumo de los hogares y de las empresas. Esto tras la advertencia de la ministra de Minas y Energía de la posibilidad de caer en un racionamiento a comienzos del año 2021 si no se ahorra agua y energía desde ahora. Este es el análisis. Si bien es cierto, los embalses del país están en niveles mínimos históricos de los últimos 20 años, la matriz energética colombiana cuenta con 17.5 gigavatios de capacidad instalada, de los cuales 11 gigavatios son hidráulicos, un poco más de 5 gigavatios son térmicos y cerca de 1 gigavatio son plantas menores. Esto quiere decir que nuestra matriz tiene una composición hidrotérmica que se complementa precisamente ante eventos de bajas hidrologías. Para el verano del año 2020-2021, se hace necesario llevar a cabo una revisión permanente de la evolución de los aportes al sistema, una adecuada gestión de los recursos, hacer seguimiento a la evolución de la demanda y a las diferentes variables que nos permitan atender de manera confiable la temporada de verano. Es muy importante invitar a los colombianos a hacer un uso eficiente de la energía y al consumo de agua en sus hogares. Y es que si se prenden las térmicas, esto puede resultar más costoso para las tarifas de energía que pagamos los colombianos. Hacemos con esta información una breve pausa, pero ya regresamos para contarles cómo se ha comportado la industria de los suplementos alimenticios durante estas semanas de cuarentena. Detalles al volver con la movida empresarial y con Juan Fernández. Y la aplicación Uber sorprendió hoy con el lanzamiento de un nuevo servicio para transportar pasajeros en Bogotá basado en los vehículos de las personas exceptuadas de la cuarentena. El anuncio ya generó una gran polémica.
Desde las 9 de la mañana de hoy viernes, Uber Colombia lanzó un nuevo servicio que sería prestado por y para las personas que están exceptuadas de guardar la cuarentena obligatoria. Explican que en esta época de pandemia el Ministerio de Transporte permite que de forma excepcional se pueda prestar servicio de transporte especial para disminuir la congestión en el transporte público y masivo. Hoy queremos ayudar a esas personas que tienen autorización, como lo son los fabricantes de muebles y de vehículos, las librerías y papelerías, o el comercio de materiales de construcción, entre otros, a que puedan movilizarse con mayor tranquilidad y eficiencia. Consultamos a un experto sobre si esto está permitido o no. De tal suerte que la Superintendencia de Vigilancia se encargará de inspección, vigilancia y control. Y los municipios autorizarán o no este servicio. Y las secretarías de tránsito locales, si van a entrar en el juego del mercado, deberán cumplir con todos los protocolos de bioseguridad y los de que la ley indica. Aunque para algunos el servicio anunciado está dentro de las posibilidades legales, para otros es un nuevo desafío al gobierno. Uber y otras plataformas de transporte siguen fuertemente cuestionadas en su legalidad. Incluso en el Congreso, una de las materias pendientes es el proyecto de ley que busca regularlas. Yo no quiero adelantarme en este nuevo debate de legalidad sobre el servicio de Uber y solo me limito a hacer un llamado para que seamos obedientes, para que sepamos permanecer dentro de los límites y dentro de esas restricciones que las autoridades del gobierno nacional, con un sacrificio político inmenso, han establecido para preservar nuestra salud, nuestro bienestar. Un pronunciamiento oficial sobre la legalidad de este servicio anunciado hoy sigue en veremos por parte de las autoridades, pero de permitirlo tendrían que garantizar que el servicio no se preste para aumentar más los contagios del COVID-19. Y llegó la hora de la movida empresarial con Juan Fernández, como todos los días. Juan, buenas noches. ¿Y cuál es su tema de hoy? Bienvenido. Víctor, buenas noches. Pues para ir entrando en esta movida empresarial de hoy, oiga, por favor, lo siguiente. A diferencia de otros sectores, la industria de los suplementos alimenticios ha sido una de las menos afectadas por esta crisis del COVID-19. La mayoría de las personas están buscando ese tipo de productos para contrarrestar los efectos de la cuarentena. Si antes de la pandemia estábamos produciendo y comercializando alrededor de 10.000 unidades por mes de nuestros TED Detox, ahora tenemos un promedio de 30.000 unidades por mes. Pues Víctor, él es Juan David Cabrera, el hombre que está al frente de una compañía llamada Neswell y que produce y vende, como dice, un té desintoxicante bajo la marca Surextreme, que hoy lidera el mercado. Lo que describe es un fenómeno muy interesante a medida que se acerca el fin del aislamiento producto del coronavirus. Las personas han subido de peso, la media puede estar entre 1 y 3 hasta 4 kilos. Y cuando se miran estadísticas o encuestas, mejor, 6 de cada 10 personas están admitiendo haber subido de peso. Esos números están ligados directamente a picos de venta de productos como el pan, el chocolate y la leche y pues altos consumos en los hogares. Y cada vez que empieza a acercarse el fin del aislamiento, pues la venta de tés que ayudan a desintoxicar y que funcionan como diuréticos empiezan a aumentar de manera notable. Y de paso, pues mire las referencias en internet y cómo la palabra detox, que identifica algunos de esos productos, puede marcarle en Google más de 300 millones de resultados en un segundo. Lo importante también son los controles a esos productos. Es muy importante a la hora de consumir este tipo de productos alimenticios verificar que cuente con un registro INVIMA vigente para producirlo y comercializarlo. Juan, ¿y cómo se comporta el consumo de la categoría tés en términos generales? Pues Víctor, lo que se ha creado ahí es una base de consumidores que aumenta también a medida que los organismos reguladores van aprobando certificados. Ahora, mire el caso de Colombia, al año el consumo de tés en general puede ser superior a las 250 toneladas en los últimos 2 meses, comparado con el mismo periodo del año anterior se ha multiplicado. Pero el crecimiento notable, mire lo que decía el señor Cabrera ahora hace un momento, pasar de 10.000 unidades mensuales a 30.000. Cada una cuesta cerca de 80.000 pesos, pues vale la pena que usted también eche números y multiplique. Claro, Juan, ¿y cuánto, pues para que usted me ayude con la multiplicación, cuánto puede costar el mercado? Pues es alto. Todo este mercado de productos de fitness en Colombia puede valer más de 80 millones de dólares y la preferencia de consumo ha girado a aquellos de componentes naturales. Por eso se espera que el mercado
del llamado té de desintoxicación se ha impulsado por la creciente oferta de remedios naturales y también hierbas tradicionales a nivel mundial, a pesar de la controversia que por supuesto genera. Pero el mercado es más fuerte. Hay datos de la agencia Mintel Global New Products que indican que el mercado de componentes denominados como detox o incluso superalimentos ha aumentado más de 250% en los últimos años. Y volviendo al tema de Colombia, pues Víctor, se hace evidente un aumento de los llamados tés desintoxicantes ahora que la gente se alista a salir a la calle y pues por supuesto espera verse de una manera distinta después del encierro. Claro. Juan, lo esperamos. Muchas gracias. La próxima semana con más movidas empresariales. El lunes lo veo de nuevo, Víctor. Gracias. Feliz fin de semana para usted. Hacemos otra breve pausa y al volver les contaremos los lineamientos que deberán seguir las sucursales bancarias desde este lunes en Colombia. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Signo Pesos. Presta atención a esta información porque la Superintendencia Financiera de Colombia determinó hoy los lineamientos que deberán seguir los bancos del país en sus sucursales físicas a partir de este lunes. Entre las novedades más llamativas se encuentra que como mínimo deberán tener abiertas al público el 85% de sus oficinas. Las entidades bancarias podrán definir si amplían también los horarios de atención, pero mínimo deberán atender 6 horas al día y contar con la fila prioritaria para adultos mayores y personas en condición de discapacidad. Y esta es la cifra económica del día, 180.000 y corresponde al número de personas empleadas en peluquerías y salones de belleza en todo el país. Por eso, la Federación Nacional de Departamentos le pidió al gobierno nacional que agilice la reactivación de este sector, por supuesto, siguiendo estándares de seguridad. Según los propios cálculos, estos negocios generan ingresos superiores a los 2,6 billones de pesos al año en sus más de 100.000 establecimientos. Por eso, la importancia de este sector. Y estos son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. El dólar se cotizó hoy en Colombia, en la Bolsa de Valores de nuestro país, a 3.924 pesos. Son cerca de 23 pesos menos que la tasa representativa del mercado vigente para la jornada de hoy en nuestro país. Es decir, que el dólar en Colombia cayó cerrando esta semana. El petróleo de referencia Brent lleva ya varias jornadas consecutivas subiendo. Hoy avanzó 5,62%, se ubicó inclusive por encima de los $32 por barril. Se acercó a los $33. Esta es la principal referencia para Colombia. En lo que va de mayo, el Brent se ha recuperado cerca de un 30%. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 1.094.000 pesos por carga. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió poco, pero ganó algo. Avanzó 0,14%. La acción más valorizada fue la de Cementos Argos, con una ganancia de 8,79%. Y la acción que más bajó fue la de Preferencial del Grupo Sura, que tuvo un retroceso de 4,14%. Esta compañía reveló resultados financieros en la jornada de hoy y esto tuvo impactos sobre el movimiento de su acción. Y antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. La Superintendencia de Industria y Comercio anunció que investigará a varias plataformas de domicilio electrónico por sus presuntas irregularidades durante el Día de la Madre, es decir, el fin de semana pasado. El ente regulador verificará las denuncias que dicen muchos usuarios, por ejemplo, no respetaron los tiempos de entrega anunciados y sí cumplieron, por ejemplo, con las devoluciones de dinero a los consumidores que se vieron afectados el pasado 10 de mayo. Y así terminamos por hoy. El lunes los esperamos con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga un feliz fin de semana.